Muy buenos días a todos ustedes, soy Nisa Quiroga y me alegra muchísimo poder acompañarlos en el programa del día de hoy. Hoy hablaremos de un tema muy importante, sobre la enfermedad de la diabetes. Vamos a entender por qué se produce, qué riesgos tiene y cómo poder vivir mejor con esta condición. Además, nos acompañarán expertos en el área de la medicina, quienes nos brindarán informaciones prácticas para el día a día. Y de esta manera, sean bienvenidos a Salud al Día. Y para comenzar ya nos acompaña nuestro especialista en medicina de emergencias, el doctor Wilber Peñaranda, quien nos hablará del tema de la diabetes. Doctor, bienvenido esta mañana al programa. Estamos muy agradecidos de tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación a su prestigioso programa. Bueno, vamos a hablar sobre una enfermedad que usualmente aqueja a lo que vendría a ser a todo el pueblo boliviano. No solamente que es a nivel mundial, estamos hablando sobre la diabetes, que tiene un gran porcentaje que vendría a ser de pacientes dentro de ello. Estamos hablando de un 7% hasta un 5% a nivel de lo que vendría a ser Bolivia. Estamos hablando a nivel mundial que un 3 o un 5%. Es importante tener en cuenta que esta enfermedad puede causar complicaciones en la salud dentro de ello. Más que todo, problemas que es de diálisis, problemas de pies amputados y muchas otras complicaciones que vendría a ser a nivel cardiológico. Es importante tomar todo lo que vendría a ser en cuenta los puntos que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien. Y así, doctor, para que las personas quizás que no conozcan esta enfermedad, ¿qué es en sí la diabetes? Quizás nos pueda explicar un poquito más y sobre todo, ¿qué le ocurre al cuerpo cuando esta enfermedad se padece? ¿Qué pasa? Que la diabetes es una enfermedad metabólica crónica, por lo cual esta puede causar muchos problemas que vendría a ser. La enfermedad esta puede causar problemas no solamente en toda la salud, sino también involucra que vendría a ser a la familia. Los signos y síntomas usualmente llegan a manifestarse que vendría a ser uno de ellos, que es la polidipsia, la polifagia. La polidipsia que es cuando el paciente tiene mucha, que vendría a ser mucha sed. Ahora la polifagia, el paciente cuando tiene mucho apetito, mucha hambre, pérdida de peso, que a veces los pacientes no se dan cuenta dentro de ellos y van adelgazando poco a poco, ¿no? Y poliuria, que el paciente empieza a orinar demasiado. Entonces es importante tomar en cuenta todas estas recomendaciones porque el paciente puede complicarse aquí en el tema de salud, pero ante ellos siempre van anunciando que hay algunos signos y síntomas visibles dentro de ellos. Sí, como acaba de mencionar, si bien hay muchas personas que tienen ya esta enfermedad, pero que aún no lo saben, ¿no, doctor? Entonces, ¿qué recomendaciones les da a estas personas para que puedan prevenir con señales quizás tempranas que tenga esta enfermedad? Es importante lo que nos preguntas porque estamos hablando de lo que vendría a ser el tema de la prediabetes. La prediabetes son signos visibles que se pueden ver dentro de ellos. Estamos hablando de los acrocordones, que son las pequeñas verruguitas que salen en el cuello, en las axilas, y esto va manifestándose poco a poco. Y dentro de ello también aparece que es la pigmentación en la parte del cuello, que a veces muchos pacientes lo toman como si fuera a veces el sol, a veces la mugre, alguna cosa, pero esto ya nos va anunciando que el paciente tiene que resistencia al tema de la insulina. Es importante tomar en cuenta todo lo que se dice porque puede ser que podamos con esto prevenir o evitar una complicación o lo que vendría a ser a futuro. Muy bien, así que estas serían una de las señales principales para detectar a tiempo esta enfermedad. ¿Por qué se desarrolla la diabetes, doctor? Esto puede causar problemas que vendría a ser, en muchos de ellos, causando que es alteración, problemas de triglicéridos y colesterol en la salud. ¿Y esto es qué es? Porque no hay una alimentación adecuada o a veces hay un exceso en la alimentación. ¿Qué quiere decir? Hay personas que cenan muy tarde, no hacen actividad deportiva, no se hidratan bien, no tienen una alimentación prolija dentro de ellos, entonces puede causar problemas que vendría a ser a nivel de salud, ¿no? Pero es importante siempre dentro de ellos, más que todo aconsejar a la hidratación, la alimentación y el deporte, porque eso va a causar que el paciente tenga mucho más control y no descontrol de la glucosa. Muy bien. La diabetes, doctor, es eh, genética, puede heredarse o simplemente aparece en los hábitos que quizás tengan muchas personas en su vida. ¿Qué pasa? Que la enfermedad de la diabetes tiene lo que vendría a ser una parte genética. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando que si el papá, el mamá, el primo o algún familiar dentro de ellos tiene diabetes, podemos nosotros heredar lo que vendría a ser. Al heredar esto, ¿qué quiere decir? Tenemos predisposición a que el paciente puede tener, que es problemas de diabetes a un futuro. Cuando hay una mala alimentación dentro de ellos, puede ser que el paciente pueda adquirirlo con el tiempo, pero es importante tomar en cuenta eso. Pero es importante que las personas, los familiares, tengan una buena alimentación. Al alimentarse bien,
va a causar que estos problemas no se lleguen a propagar o lleguen a aparecer muy temprano dentro de ellos. Muy bien. Ahora, sabemos que, o bueno, mayormente, bueno, quizás yo, porque lo conozco un poquito más este caso de la diabetes, entonces, porque tengo mi mamá que padece esta enfermedad, pero si bien sabemos que la diabetes tiene distintos tipos, ¿no? ¿Cuáles son y qué se diferencian del uno con el otro? ¿Qué pasa? Que en el tema de la diabetes podemos ver que hay diferentes tipos de clasificaciones dentro de ellos. Podemos hablar de una diabetes tipo 1 que hablamos que es la infantil. Aquellos que lo adquieren, que son menores de 5 años, los primeros signos y síntomas que llegan a presentar, pero dentro de ellos también se hace un trabajo que es psicológico, porque el niño hay que enseñarle que hay que medirse la glucosa todos los días, hay que colocarse qué es el tema de la insulina, hay que enseñarle al niño que es importante tener una buena alimentación desde pequeño. Ahora, el diabetes tipo 2 estamos hablando que es aquellos pacientes que son adultos, aquellas personas que tienen un descontrol, por lo cual eso es importante, enseñarle al paciente que los excesos no es bueno. Comer 2 veces, excederse con la soda, la gaseosa, los dulces, puede causar problemas dentro de ello. Ahora estamos hablando también de una tercera que es la diabetes gestacional. Cuando la mujer, muchas de ellas se embarazan, pueden presentar estos picos de glucosa que vendría a ser. Por lo cual, mientras la mujer está embarazada, puede tener esos picos altos, pero cuando ya el niño nace, la glucosa se llega a mantener mucho normal. Si bien, como dice, tienen que tratar esta enfermedad desde un ámbito más saludable, desde quizás dentro del cuerpo, con comer un poco más saludable, hacer ejercicio, pero ¿qué llegaría a ocurrir si esta persona no se cuida adecuadamente? ¿Cuál sería la gravedad que le puede producir la enfermedad? Estamos hablando de una de las complicaciones mucho más severas que vendría a ser. Uno de ellos que es a nivel cardiológico, está indicando que los niveles de paro, insuficiencia cardíaca, dentro de ellos pueden ser desencadenados por el tema de la glucosa. El no tener un control dentro de ellos puede causar un problema muy principal. Después estamos hablando que vendría a ser enfermedades que es a nivel renal. Insuficiencia renal, dentro de ellos pacientes que tienen que dializar mucho más temprano, dentro de ellos problemas de pie diabéticos, y la principal que vendría a ser causa dentro de ellos en amputación de pie y dedos que vendría a ser en personas a nivel de Bolivia. Entonces, al tener la glucosa bien y tener un control, hacemos que estas complicaciones no se lleguen a manifestar dentro de ellos. Pacientes que tienen diabetes a veces se asusta, se trauma, lo relacionan diabetes con el tema que vendría a ser la muerte. Y es importante enseñarle que es al paciente que una buena alimentación es indispensable para seguir viviendo bien. Si bien no es una enfermedad quizás un poquito más complicada, que se tiene que realizar desde los hábitos todos los días y diariamente para cuidarse su salud. Si bien esta enfermedad, doctor, no sé, quizás sea un mito o no sé, pero ¿la diabetes tiene cura o ya simplemente la persona que la padece tiene que aprender a vivir ya con esta condición? Porque mayormente suelen decir, ¿no?, que con este medio medicinal se cura, entonces muchas personas quizás están confundidas con esto. Ya, es importante que entender que esta enfermedad, al ser una enfermedad crónica metabólica, va a hacer que el paciente tenga, aparte de ellos, un cuidado dentro de ellos importante. Pero al no cuidarse, al no tener unos cuidados necesarios, va a desencadenar complicaciones mucho más severas. Es importante siempre enseñar a los pacientes, a las personas mayores, que dentro de ello hay que alimentarse bien, hay que hidratarse bien, hay que tener cuidado. Pacientes mayores tienen problemas a tener muchas complicaciones dentro de lo que vendría a ser la salud, pero el paciente que se cuida, se alimenta bien, el paciente que hace caso a la gente, a veces que el vecino, el amigo, el tío dice, tal hierba es bueno, tal cosa es bueno, y al final el paciente lo deja de tomar el medicamento y a veces puede desencadenar complicaciones en la salud. Ahí vemos donde los pacientes llegan a problemas de paro cardíaco, infarto, o a veces desencadenado a la glucosa muy baja o a veces la glucosa demasiado alta, que puede causar un coma diabético dentro de ellos. Entonces es importante hacer caso al medicamento que si uno está tomándose todos los días, ¿no? Sobre todo cuidarse, ¿no? Porque la vida de cada uno es muy importante. Doctor, ¿qué mensaje o consejo le daría para un paciente que acaba de ser diagnosticado con diabetes y se siente asustado, abrumado y sin saber qué paso tomar, qué hacer? El consejo que se le puede dar a todas las personas que vendría a ser, si tenemos un familiar o antecedentes genéticos o queremos cuidarnos que vendría a ser en nuestro que vendría a ser cotidiano vivir, es importante. Piezas fundamentales: una buena alimentación, hidratación, hacer ejercicio. Basta solamente eso para que el paciente tenga un buen control dentro de ello. El sedentarismo, el comer fuera de horario, el no hacer actividades
Y el estrés, que es una enfermedad que es del siglo XXI, puede desencadenar que esta enfermedad se manifieste mucho más temprano, tanto en adolescentes, adultos, y dentro de ellos también puede haber, en caso de niños mucho más frecuentes, también estamos viendo ahora, ¿no? Porque en caso de los niños, a veces al niño le damos mucho chupete, mucha soda, muchos refresquitos, y eso puede causar hasta problemas de hígado graso, que ahora antes lo veíamos en adultos, ahora lo vemos que en pequeños también. Muy bien, muchas gracias por sus recomendaciones. Pero doctor, coméntenos dónde queda su consultorio, dónde lo podemos ubicar para más información y también usted nos pueda atender. Bueno, estamos ubicados en la avenida Centenario, entre tercer y cuarto anillo, calle número 3535. 2 cuadras atrás a la Feria Expo Cruz, de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. El número de referencia que vendría a ser que es al 773-21656. Paciente no puede ir al consultorio, nosotros vamos al domicilio. Y aparte de ello, nosotros también hacemos el seguimiento al paciente, porque lo tratamos como si fuera de la familia. El número de referencia que es el 773-21656. Gracias doctor y espero esta información les haya servido de mucha ayuda para todos ustedes. Y seguiremos conversando sobre la diabetes, pero antes nos iremos a una pequeñísima pausa y al regresar hablaremos sobre la alimentación y los buenos hábitos que esto nos llevará a una vida saludable. Y seguiremos con más de Salud al Día. La Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud, más conocida como la DUBS, es una unidad administrativa de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que tiene como misión promover el bienestar integral de los estudiantes, ofreciéndoles múltiples becas y servicios que abordan el desarrollo físico, mental y social de la comunidad estudiantil. La beca alimentaria tiene como objetivo apoyar a los estudiantes con pocos ingresos económicos brindando alimentos con nutrientes necesarios para el desarrollo mental de los estudiantes. Puedes acceder a esta beca presentando los siguientes requisitos: nombre de la beca a la que postula, nombre y apellido completo, registro universitario, nombre de la carrera y nombre de la facultad. También ofrece el acceso al gimnasio universitario para docentes y estudiantes con los siguientes requisitos: fotocopia de carnet, boleta de inscripción, boleta de pago. El costo es de 50 bolivianos estudiantes y 100 administrativos. Agregando estos datos en las oficinas de la DUBS, puedes acceder a estas becas y servicios. En la Gabriel, creemos en el potencial de cada estudiante y nos esforzamos para brindarle las herramientas necesarias para triunfar. Y seguimos con más de Salud al Día. Como ven, ya me encuentro en el área de la cocina, muy bien acompañada de nuestra experta en el área de la nutrición. Aquí estoy con la licenciada Fiorella Cortés, quien nos brindará información sobre el tema de la alimentación, sobre todo para comer más saludable con esta condición que es la diabetes. Licenciada, bienvenida, es un gusto tenerla aquí con nosotros en esta mañana. Un gusto, gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están viendo y bueno, vamos a comenzar más o menos habituándonos o relacionándonos con los alimentos, que vamos a hacer un platillo de desayuno salado y uno dulce. Perfecto. Pero licenciada, una consultita antes de comenzar en esta elaboración de estos dos platos que son ideales para la salud. Pero cuando una persona es diagnosticada con la diabetes, ¿qué es lo primero que se debería cambiar en su alimentación? Bueno, lo primero es que deberíamos dejar de tenerle miedo a la combinación de los alimentos, también habituarnos o prepararnos con una organización. Es muy importante en el caso de la diabetes que tengamos una organización de la alimentación, un plan donde podamos no improvisar, porque la improvisación ahí es donde uno pierde el rumbo, ¿no? de la buena alimentación en caso de diabetes. Bien, licenciada, si bien sabemos, hoy nos trajo, o bueno, nos va a elaborar dos platitos, dos diferentes, salado y dulce, pero en sí, ¿qué plato sería en general el ideal para una persona con diabetes? Bueno, el platillo el ideal para una persona con diabetes sería priorizar lo que es las verduras, las legumbres, porque estas nos aportan fibra y la fibra nos ayuda a lo que es regular el azúcar en sangre. Luego, en segundo lugar, priorizar lo que son las proteínas magras como el pollo, el huevo, el pescado, que esas nos dan saciedad a la hora de
de elaborar las comidas, ¿no? Y por último, tener un control de los carbohidratos, priorizar los carbohidratos como los tubérculos y los cereales integrales enteros. Muy bien, licenciada. Ahora, para que el público vea, vamos a realizar, ¿no?, el dulce y el salado. Sí. Unos 2 meriendas serían estas o desayunos. desayunos. Desayunos, Mm, perfecto. Entonces, ¿con cuál vamos a iniciar? Con el dulce. Ya, Iniciamos con el perfecto. dulce. En este platito, ¿qué necesitamos? ¿Qué ingredientes son? Bueno, vamos a necesitar lo que es el yogur. Ya, aquí está el Este yogur. es un yogur griego sin azúcar. Perfecto. Como segundo ingrediente, Como segundo ingrediente tenemos frutas ya, que son bajas en calorías y son bajas en azúcares, como las fresas, y que son muy digestivas, como la papaya, que nos ayudan también. perfecto. Y luego tenemos la canela. La canela es una de las especies que nos ayuda también con la resistencia a la insulina. Y por último tenemos también la chía, que nos aporta lo que es grasas saludables. Perfecto. Ahora, ¿cómo elaboramos este rico desayuno con estos ingredientes que son Sí. muy nutritivos? Sí, pues empezamos con el yogur griego como base, ya que nos aporta mucha proteína. Nos aporta proteína. Luego podemos agregarle lo que es las fresas. 1 o 2 fresas estaría bien. Podemos cortarlas. No sé, quizás puede que sea un mito, ¿no, licenciado? Usted me puede aclarar quizás esta duda de que las personas diabéticas normalmente no pueden consumir absolutamente nada dulce, o quizás lo dicen por conservantes. Sí, como dicen, es un mito, ¿no? En la diabetes se puede consumir cosas dulces, no está prohibido el sabor. Lo que sí debemos evitar lo que es el azúcar en sí, ¿no? Podemos consumir frutas sin ningún problema, pero con porciones adecuadas. Siempre está en la porción. Una alimentación saludable ayuda, ¿no? Pero en el caso de la diabetes tipo 1, la alimentación debe ir controlada con lo que es el horario y la dosis de las inyecciones de insulina. Y en el caso de la diabetes tipo 2, debemos priorizar lo que es la alimentación, evitar alimentos que nos puedan subir los picos de glucosa. Esa sería la diferencia. Buenísimo, entonces sobre todo ver que esto simplemente vendría a ser no utilizar azúcares con conservantes o azúcares agregados, Sí. ¿no? Ajá. Ahora, bueno, tenemos la stevia, el fruto del monje, que nos pueden ayudar a lo que es suplantar el azúcar en la dieta diaria, ¿no? Igual creo que el azúcar más natural creo que es, ¿no?, la miel, que muchas personas optan por Sí. esto. Muchas personas optan por la miel, pero en sí la miel también es un azúcar que está ahí oculta, ¿no? Por eso preferiblemente siempre es llevar la stevia o el fruto del monje, que son más recomendados. Su elaboración es súper práctica y fácil. Sí, Es simplemente un yogur griego, frutitas. En este caso optamos por la fresa y la papaya y un poquito de chía. Y canela en polvo igual para acompañar. Perfecto. Ahora, sí, el siguiente es el salado, ¿no dice? Ya. Para este, vamos a decir los ingredientes. Claro. Como ingredientes para tenemos lo que es el pan molde integral, que debe ser con harina integral y de semilla entera, ya que nos aporta lo que es fibra y proteínas. Y bueno, el huevo es uno de los alimentos muy beneficiosos, ya que nos aporta mucha proteína, también nos aporta lo que es la vitamina A. Entonces, y también el queso es otro alimento que también nos aporta proteína, ¿no? Y tenemos los tomates cherry, que nos aportan fibra y es la verdura, digamos, porque debemos tratar de integrar lo que es siempre las verduras y las proteínas en todas las comidas. Si bien sabemos que existen alimentos que pueden ayudarnos a controlar los niveles de glucosa, ¿cuáles serían estos que nos favorecen a las personas con diabetes? Dicen. Alimentos que nos favorecen serían las fibras, como les estaba comentando, las legumbres, las verduras, que nos aportan este nutriente que es muy bueno para los diabéticos. También las grasas saludables como la palta, los frutos secos, las semillas como linaza y chía.
también son importantes, ¿no? Y a la hora también de integrar las proteínas que nos dan y nos dan saciedad. Bueno, entonces ya, si bien tenemos estos que sí nos ayudan a poder controlar los niveles de la glucosa, entonces existen alimentos que se pueden evitar para que esto pueda agravar quizás la enfermedad o subir la glucosa. Sí, los alimentos ultraprocesados, como las bollerías, pastelería industrial, gollerías, dulces, nos pueden eh, llevar a picos de glucosa y esto puede agravar la enfermedad y es en realidad lo que nos enferma a los diabéticos más que todo. Perfecto. Entonces, podemos iniciar con el segundo, que es el salado. Entonces, para allá vamos a prender primero Vamos a la prender la estufa. estufa. Muy bien. Bueno, mientras va calentando el sartencito, como les decía, el pan, vamos a hacer una tostada, ¿no? Ya, perfecto. El pan es el carbohidrato, en este caso sí o sí tiene que ser un pan integral de grano entero, ya que este nos aporta lo que es fibra y también un poquito de proteína. Muy bien. Luego, bueno, vamos a ver. Mientras calienta. ¿Hay alguna diferencia? Normalmente he escuchado, ¿no?, que las personas dicen pan negro, pan integral y a veces pan con grano entero. Me comentaba Sí. ahorita que es casualmente. Sí, lo que pasa es que el pan, en realidad el pan blanco con harina blanca, más bien nos dispara la glucosa, ¿no? El cambio que debemos hacer con este pan, ya que es un pan con harina integral y grano entero, es que nos aporta fibra. Estas dos cualidades debemos buscar en un pan molde o en cualquier pan que vaya a consumir un diabético, debe de buscar estas dos cualidades, ¿no? Tampoco debe comer en exceso, siempre deben comer en cantidades o en porciones adecuadas. Sobre todo, ¿no?, eso ya que ahorita lo menciona, la cantidad de porciones necesarias que deba consumir un paciente con esta condición. ¿Cuántas comidas al día? Normalmente se debe llevar de 4 a 5 comidas para no tener ese bajón o subida de glucosa muy, muy drástica, ¿no? Entonces no debemos descuidar los tiempos de comida. Perfecto. Ahora vamos a iniciar con el huevo. ¿Va a ser huevo frito? Revuelto. 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 Perfecto. Un revueltito de huevo. Sí. Puede ser de 2 huevos o de 1 huevo y una clara. Así no. Ya. Licenciada, ¿nos puede comentar cómo se puede lograr ese equilibrio entre comer saludable y poder seguir disfrutando, ¿no?, de poder comer, pero sin pensar que uno se está prohibiendo quizás de comer cosas ricas? Y como vemos ahorita, ¿no?, comiendo saludable igual se puede comer rico. Sí. Siempre dicen que se debe prohibir muchas cosas. En realidad, si uno come el 90% del tiempo come de manera saludable y controlada, podemos tener lo que es alguna excepción sin perder el control, ¿no? Claro. Entonces, Sobre todo, ¿no?, nivelar, digamos, no que haya quizás días permitidos, pero no con productos o comidas que quizás nos Claro. hayan mucho daño, ¿no? siempre controlado, pero sin prohibir todo, digamos, ¿no? Ok. Entonces, igual, ya sabemos que comer saludable muchas veces no es del todo restringirnos de todas las comidas, porque quizás alimentos buenos, ricos, son saludables y que quizás muchos no lo saben, ¿no, Lisa? Sí. Y ahora le agregamos Un el poquito de queso. Muy bien. Como saben, esto es lo que se está preparando, es un desayuno, en este caso salado, que aquí ya tenemos uno dulce que enseguida vamos a degustar. Normalmente dicen, ¿no?, que estos productos light o cero azúcar realmente es recomendable, o simplemente dicen, o es el nombre nomás que suele decir sin azúcar. Siempre debemos tomar atención a lo que es las etiquetas nutricionales, ¿no? Que siempre ven los ingredientes. Los ingredientes están escritos por la cantidad en mayoría que tienen, digamos, de la mayor cantidad a la menor cantidad. Entonces, si nosotros vemos la etiqueta, el primero o el segundo alimento es azúcar, ese es el azúcar oculta de estos alimentos que están ya procesados, ¿no? Claro. Entonces hay que tener quizás un poquito más de cuidado y Sí. tomar en cuenta, sobre todo al comprar un producto
verificar los nutrientes, los azúcares agregados y sobre todo ver si realmente es saludable, ¿no? ¿Para qué? Para cuidarnos nosotros mismos y cuidar nuestra salud. Realmente a veces, ¿no? Uno piensa, ay, comer saludable, comer cosas sanas es feo, pero podemos notar que aquí realmente se come rico, se come rico. Sí, siempre. Para una persona con diabetes que quiera empezar a mejorar su alimentación, ¿qué recomendaciones les daría a usted para poder iniciar en el tema de su alimentación más sana, más saludable y para así pueda cuidar mejor su salud? Sí, lo primero que yo les diría es que no intenten hacer todo de golpe. Si ellos llevan un tipo de alimentación, ir cambiando poco a poco los hábitos, ¿no? Empezando por dejar las gaseosas, los jugos embotellados y las bollorías, ¿no? Entonces, paso a paso ir cambiando los hábitos, ¿no? Porque esta alimentación se va a alargar por el tiempo necesario, entonces siempre, ¿no? Y también que busquen ayuda profesional, porque cada persona debe llevar un plan alimenticio especializado, más si tienen enfermedades de base como la diabetes. Muy bien, entonces no se pueden por así decirlo, no medicarse en este caso, sino inculcarse un plan alimenticio que quizás a esa persona no le favorezca porque quizás tenga una enfermedad o en sí su metabolismo no lo puede aceptar, ¿no? Sí. Ya, entonces, como bien aquí tenemos ya el desayuno listo, el desayuno saludable que vendría a ser para una persona o quizás podría igual ser para una persona común. Sí. Sí, porque está bien elaborado nutritivamente, que vendría a ser el dulce. Y aquí, como podemos ver, está una tostada que vendría a ser salada. Igual podría ser un desayuno para una persona con condición de diabetes o para cualquier persona que quiera comer sano. O, porque miren, está completamente bien. Tiene huevito, tomate y un pan. Perfecto. Listen, ¿usted dónde la pueden visitar para las personas que quizás quieran mejorar su alimentación? ¿Tiene un consultorio donde la puedan ir a visitar, a ver las ofertas de planes? Sí, mi consultorio está ubicado a una cuadra del Tercer Anillo sobre la avenida Santos Dumont, en el edificio Team Lobo. Pueden contactarse conmigo también al teléfono, el 755-71-837. Perfecto. ¿Unas redes sociales quizás para que les Sí, pueda brindar? ¿Qué redes sociales? tengo mis redes en TikTok y en Instagram como licenciada Fiorella Cortés. Sí. Muchas gracias, Vicen, por Gracias. acompañarnos y brindarnos quizás estos tips para las personas que padecen esta enfermedad y también para las que quieran empezar a mejorar su salud. Sí, muchas gracias. Gracias a todos por esta sección y Muy bien, y vamos a seguir en Salud al Día, pero antes nos iremos a una pequeñísima pausa y al regresar nos encontraremos con un experto en el área de la fisioterapia que nos va a hablar un poco sobre el tema de la movilidad y el tema de la actividad física en personas con esta condición. ¿Te apasiona ayudar a los demás? ¿Querés formarte en el área de la salud desde la práctica? Entonces la carrera de enfermería en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno es para vos, donde desde el primer año vas a aprender haciendo. Cuentan con laboratorios totalmente equipados, donde vas a tener prácticas en áreas fundamentales de la salud como ginecología, pediatría, cirugía y rehabilitación. En estos espacios vas a aprender a atender a pacientes, aplicar procedimientos y entender las necesidades de cada área médica. Todo esto bajo protocolos estrictos de bioseguridad y esterilización, tal como sucede en cualquier centro de salud. Además, tendrás acceso a una biblioteca moderna, con todo el material necesario para completar tus estudios teóricos y prácticos. La carrera es anual, con un enfoque integral y docentes capacitados que te acompañarán a cada paso de tu formación. Todo esto y más lo encontrarás en la carrera de enfermería, donde se busca formarte de manera práctica para cuidar, sanar y servir. Y ya estamos de vuelta con Salud al Día y en este caso ya me acompaña
el doctor César Mancilla, experto en el área de la fisioterapia. Él nos va a hablar de un tema que quizás dejamos de un lado, que es el movimiento físico. Y es así como le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido al programa y un gusto tenerlo esta mañana con nosotros. Bueno, un placer recibir la invitación y honrado por hablar de este tema que es muy importante. Bueno, porque es una población bastante amplia que tiene este tipo de enfermedad o condición que es la diabetes. Así es. Doctor, ¿podría explicarnos quizás algunos problemas motores que quizás pueda desarrollar esta enfermedad? Bueno, sabemos de que muchas de las personas que tienen esta condición parten de los problemas neuropáticos, o sea, de los dolores musculares o nerviosos. Y bueno, una de las incidencias es el tema del sobrepeso. Muchas de estas personas sufren de este sobrepeso y tal vez un porcentaje menor a ello tienen este tipo de incidencia de las neuropatías, que son los dolores o las mialgias o artralgias que se le llaman así. Claro, pueden afectar varias cosas, ¿no? Pero igual quizás puede que afecte la fuerza física o la movilidad en estas personas. Sí, evidentemente, el hecho de que tengamos una alteración a nivel de la glucosa va a generar o va a llegar a un punto de alterar la parte nerviosa y por ende muchos van a sufrir espasmos musculares, dolores musculares, llamados normalmente contractura, fatiga, el estrés metabólico, en fin, es una gama grande de posibilidades que pueden causar una persona que tal vez es obesa y tiene mucha resistencia, pero tiene diabetes o viceversa, que no la tenga, pero sí llega una incidencia como tal en cada individuo, ¿no? Claro, como acaba de mencionar, pueden afectar muchas cosas, ¿no? Pero igual, ¿por qué en sí se afecta mucho el tema de los dolores? Y quizás hay personas que igual padecen el tema de adormecimiento en los pies, ¿no? En esta enfermedad. Y bueno, básicamente para poder entender a profundidad tendremos que trabajar con un equipo multidisciplinario. Fuera de esto, el mismo hecho de que uno tenga o presente este tipo de cuadros hace entender de que si bien la persona con obesidad puede perder más masa muscular y tener más tejido graso, eso lleva a que la persona tenga alteraciones en toda su estructura y comience naturalmente a tener debilidad como tal, porque si tengo este tipo de problemas por falta de actividad física, significa de que no tengo esa capacidad de resistencia que debería de tenerla. Entonces, por ende, no hay un trabajo de la adrenalina, la dopamina, la testosterona y por ello vamos a ir generando una decadencia en la condición física y por ende llegamos a cuadros de dolores musculares o mialgia como tal. Muy bien, entonces para estas personas sí es recomendable hacer actividad física, quizás algún ejercicio diario. ¿Qué ejercicios son recomendables para estas personas? Personas que tienen esta condición, que no tienen cuadros sintomatológicos, lo prudente sería que desarrollen una actividad progresiva en la actividad física. Muchos se exceden y comienzan a exigir a su cuerpo, tal vez por un tema social de que me gusta hacer running y con sobrepeso, con diabetes comienzo este tipo de actividades, generando una fatiga articular y llegando al punto de comenzar con dolores severos. Y ahí es donde se desencadenan más problemas y bueno, comienzan las tendinopatías, las entesopatías y otros problemas que sí van a desencadenar una cronicidad a largo tiempo, por así decirlo. Muy bien. Entonces, si bien igual suelen decir que la actividad física puede ayudar a controlar esta enfermedad, ¿no? Pero ¿qué ejercicios realmente no ayudan o quizás tienen muchos riesgos en estas personas? Bueno, el riesgo como tal nunca va a haber en la actividad física, a no ser que uno pase a un rendimiento del 110% como lo hacen los profesionales. La actividad física como tal va a ayudar a regular la glucosa, va a ayudar a equilibrar ciertos aspectos y va a hacer que el cuerpo metabolice mejor. Por ende, pues vamos a tener mejores resultados. Uno de estos para incorporarse tal vez sería un poco el footing o el running. Claro, teniendo una evaluación previa para saber cómo va a incorporarse esta actividad, porque cada ejercicio, cada deporte, así como el gimnasio, tiene su punto de incorporación, o sea, y hay que hacerlo de forma gradual. He escuchado, doctor, sobre la neuropatía. ¿Qué es esto? Si nos puede quizás introducir un poquito. Las neuropatías son alteraciones que se dan a nivel del paquete nervioso del cuerpo por el alto o excesivo nivel de glucosa en sangre. Este va a afectar este tejido nervioso causando esta alteración y por ende afectando a diversos cuadros muscular, articular o tendinoso. En general es una afección que llega a un punto que uno tal vez como especialista tiene que analizar previo a una evaluación, ¿no? Claro, y es así, ¿no? Que con estas condiciones que me dice, ¿qué cuidado debe tener una persona diabética quizás al momento de realizar algún ejercicio, una práctica o quizás movimientos que le ayuden a movilizar su cuerpo y no quedar siendo una persona sedentaria, que es lo que nos recomiendan en este tipo de pacientes?
Bueno, yo siempre sugiero que personas que están con este cuadro, que van a incorporarse en la actividad deportiva, tengan como tal un inicio progresivo. A generar mejor movilidad articular, generar un poco de amplitud a nivel de lo que es el estiramiento, porque muchos son acortados, y bueno, comenzar gradualmente en la actividad física, viendo ese progreso gradual y no así exigiéndose y llegar a un punto de coyuntura a nivel de salud, ¿no? Si bien no sé, algunas personas, igual pacientes, suelen tener dificultades con el tema de movimientos. ¿La diabetes puede afectar el tema de movimiento y la coordinación? Y no como tal la coordinación, pero sí llegamos a un punto donde al estar afectada la parte nerviosa, vamos a tener limitantes funcionales. Entonces, conocer estratégicamente la causa y la raíz del problema me va a ayudar a mejorar esta incidencia a través de la evaluación del profesional. Este paciente tendría que estar acompañado de una evaluación kinésica o médica, nutricionista, psicólogo, porque hay muchas frustraciones y por eso tiene que exceder el trabajo del equipo multidisciplinario para conocer la raíz del problema. Porque muchos actualmente en la salud atacan a la parte sintomatológica y no se ve la raíz real del problema que está teniendo cada paciente. Claro, tienen donde abarcar muchas áreas de la medicina porque Así es. simplemente la fisioterapia o el ejercicio no pueden solos contra esta enfermedad, ¿no? Así es. Y bueno, si bien la fisioterapia es un elemento, si bien clave en esta enfermedad, pero igual puede que quizás ayude a prevenir las amputaciones o problemas de complicaciones físicas. Actualmente la fisioterapia, como te decía hace instante, ha hecho un gran avance en la intervención sobre los pacientes. El hecho de que el fisioterapeuta trabaje hace que el paciente tenga más conciencia, haya más concientización, porque el terapeuta como tal va a darse la tarea o la labor de explicar de forma muy minuciosa y meticulosa el porqué de su situación. Significa de que este hecho me va a llevar, de que el hecho de educar a mi paciente va a generar un cuadro de buen retorno a la hora de que él vaya evolucionando. Entonces todo va a ser favorable para mí y favorable para él. Entonces la fisioterapia va a abarcar muchos aspectos técnicos y como tal también esa conexión con el paciente para resolver el problema. Claro, sobre todo crear el vínculo de Así paciente es. profesional para llegar a un buen resultado y sobre todo beneficioso para el paciente sobre con esta enfermedad, ¿no? Y bueno, otra consulta, si bien ya me comentó hace un momento sobre el tema del sobrepeso en esta enfermedad, ¿cómo puede influir el sobrepeso o el sedentarismo, si bien es un poco grave en esta situación y que debería no ser así? Bueno, el sobrepeso pues va a generar muchos cuadros catastróficos dentro del ser humano, ¿no? Problemas cardíacos y demás. Pero hablando físicamente, el deterioro de la parte muscular, las hipotonías, las sarcopenias son aquellas que van a tener mayor cuadro de, vamos a decir, de catástrofe en el ser humano, porque el hecho de perder musculatura involucra que el corazón trabaje de más, haya menor producción y por ende va a haber mayor problema. Entonces no puedo perder masa muscular y el sobrepeso me va a generar mayor cuadro de captación de espacio y el músculo no. Entonces yo debo de encontrar o regular, disminuyo el tejido graso y aumento la masa muscular. Pero va a depender también, como decía hace rato, del biotipo de la persona, de la necesidad de la persona. Y bueno, hoy en día hay muchos deportes a los que se están incorporando las personas justamente por un tema social. Y bueno, solo hay que hacerlo con responsabilidad y siempre previo una evaluación de un profesional, ¿no? Claro, sobre todo ver que un profesional es el que realmente da las recomendaciones adecuadas para cada paciente, porque si bien sabemos, cada paciente es distinto, cada paciente necesita recomendaciones distintas, porque no todos los pacientes son iguales, a pesar de que tengan la misma enfermedad, ¿no, doctor? Así es. Bueno, dicen, ¿no? Cada ser humano no solamente es un mundo, sino es una cajita de Pandora. El mismo hecho de generar un estímulo genera también una respuesta. Y esto me lleva a pensar de que debo de ser prudente a la hora de yo hacer una recomendación, porque esto va a depender mucho del resultado que yo quiera tener. Pero en síntesis hay que buscar la forma siempre de ser objetivo con el diagnóstico, objetivo con el tratamiento, y así el paciente tenga una vida sana, como dice tu programa, salud en la vida, y de ahí seguir avanzando para crecer. Sí, eso es sobre todo lo importante, ¿no, doctor? Pero ahora,
¿qué recomendación o consejo le daría a una persona que padece esta enfermedad y quiere empezar a hacer algún tipo de actividad física? ¿Por dónde le recomendaría que empiece? ¿Con qué ejercicio? Inicialmente a estos pacientes yo les sugiero de que, bueno, primero se haga un estudio general con su médico de cabecera. Por segundo, hacer actividad física progresiva. Una de las cosas que sí sugiero mucho a mis pacientes que estamos en este medio, que es el famoso estrés. El estrés, que es la enfermedad del siglo XXI, que también llega a desencadenar el cuadro de la diabetes por estrés. Justamente altera todo el cuadro metabólico. Entonces yo le digo a mis pacientes, no solamente la vida sana es agarrar, llegar a un cuarto y echarse, es no solamente también hacer ejercicio, porque el ejercicio también estresa al cuerpo, sino llegar al punto de darse ese cariño de un masaje, hacer estiramiento, hacer yoga, pilates, o llegar al punto de ir al sauna, nadar, compartir, socializar, encontrar eso que le llaman los orientales, ese yin yang, ese equilibrio entre la parte de la salud física, mental, psicológica, espiritual, y así ese conglomerado va a llevar un gran resultado, ¿no? Sí, sobre todo, ¿no? Que se cree un hábito en cada Exacto. paciente para que así pueda desarrollar o convivir mejor, sobre todo con esta enfermedad. Ahora, doctor, para los pacientes que quizás quieran contactarlo para que les dé algunas recomendaciones, consejos, quieran ser atendidos por su persona, ¿dónde los puede atender? Actualmente yo trabajo en un centro de niños con discapacidad, también atiendo en la parte deportológica y bueno, no tengo un consultorio como tal, ayudo en muchos lugares. El mismo hecho de que tenga yo tal vez el acceso a poder asistir a otras personas, simplemente es que se contacte con mi número, el 776-51320. Bueno, llamarme para cualquier ayuda que necesiten, pues estoy predispuesto para poder sumar. Claro, y alguna red social para que los puedan seguir y seguir. Como dice, atiende a niños con discapacidad para las personas igual que estén interesadas en poder llevar a sus niños al lugar donde usted atiende. Bueno, como red social no manejo mucho, mi nombre que es César Mancilla, nada más, y bueno, ahí tengo todo lo que es en mi perfil y bueno, la idea siempre es sumar a la sociedad y poder seguir creciendo y nada, avanzando. Muchas gracias, doctor, por toda la información brindada. Y de esta manera es como llegamos al final de este lindo programa. Soy Nisa Quiroga y fue un gusto poder acompañarlos. Nos vemos mañana con más de Salud al Día.